En el día de hoy contamos con tres expositores de lujo. Va a comenzar con la primera exposición Paula Muñoz, que es politóloga, profesora de la Universidad del Pacífico, investigadora del CIUP, del Centro de Investigación de esta casa, especialista en campañas y movilización electoral, política subnacional y descentralización. Seguidamente va a estar María Isabel Remí. ¿Estoy pronunciando bien el apellido? Estoy pronunciando bien el apellido. María Isabel Remí, socióloga, historiadora, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, especialista, muchas gracias, en desarrollo rural, política regional, participación y descentralización. Y por último, nos acompaña Javier Torres Seoane, antropólogo, miembro de la Asociación de Servicios Educativos Rurales, Asociación SER y director de Noticias SER, experto en descentralización y conflictos sociales. Bueno, mi rol como moderador creo que va a ser fácil porque aquí en el programa tienen ustedes los minutos que tienen, así que no voy a tener que hacer la tarea de ponerme malo y empezar a tirarles cosas cuando se... Tienen más o menos unos 20-25 minutos cada uno para exponer y traer un poco de luz sobre esto que es de alguna manera un poco sorprendente, que son las dinámicas regionales donde quizás hay más preguntas que respuestas y donde seguramente hay muchas cosas interesantes que ustedes nos van a contar. Paula, vas a empezar con una exposición. Bueno, nuevamente bienvenidos, espero que lo disfruten y siempre es una alegría estar con colegas tan distinguidos y estudiantes tan brillantes. Luego de la bienvenida, yo quiero empezar la presentación con algo bastante general y, digamos, haciendo una ligera introducción sobre el tema para los que no conocen tanto, porque este evento está pensado también no solo para el público general, sino también para nuestros estudiantes. Lo que voy a hacer en esta presentación es primero una presentación de datos bastante generales sobre los procesos electorales regionales y municipales para que ustedes conozcan un poco cuál es la lógica política que tienen. Después voy a describir algunas tendencias que hemos identificado en las elecciones regionales, sobre todo del 2002 al 2014. Voy a presentar brevemente algunos resultados electorales, algunas de las regiones algunas de 4 regiones que venimos trabajando para un proyecto de investigación desde el CIUP y algunos datos de algunas otras que puede ser interesante comentar, porque son algunos de los casos que están más presentados en la prensa, son casos que nos llaman la atención por diversas razones, y luego voy a hacer una breve comentario final de reflexiones. Mi trabajo yo creo que va a quedar opacado por el trabajo de Marisa, que por suerte nos ha hecho un trabajo para presentar grafiquitos y cosas que eso sería lo ideal y que va a ser mucho más interesante verlo visualmente, ¿no? Quería, antes de que me olvide, este trabajo de resumen preliminar, ¿no? de la información disponible que estamos haciendo, lo he hecho con Yamile Guiber, que es también asistente de investigación en el CIUP. Entonces, algunos datos generales, ¿no? Primero, para ver un poco las elecciones. En Perú tenemos elecciones subnacionales, elecciones municipales que se realizan de forma ininterrumpida desde el año 1980. Entonces, desde 1980 nosotros elegimos alcaldes y consejos provinciales y distritales. Los gobiernos regionales como órganos de gobierno regional autónomos y electos se crean recién el 2002, y bueno, se convoca la primera elección para el 2002 y se instalan por primera vez en el año 2003, ¿no? Ojo, estos son gobiernos regionales sobre la base de departamentos. No son propiamente regiones, aunque ahora, como nos hemos acostumbrado, como elegimos presidentes regionales, nos hemos acostumbrado a llamarles regiones. Pero originalmente en la ley de descentralización que se creó, se esperaba que se pudiera crear territorios más macro, digamos, que se llamaban macro regiones, vía la fusión de varios departamentos que crearan regiones. Esto, digamos, no se dio. Marisa nos puede contar un poco más de repente después, porque ella conoce bastante más el tema del proceso previo, pero se vio frustrado cuando en el 2005 hubo una elección de referéndum
y se le preguntó a varias regiones si es que querían unirse, a varios departamentos para ver si se querían unir como región con otros departamentos. Y la elección ganó el no en todos los departamentos donde se hizo la consulta, menos en Arequipa, que fue el único donde ganó el sí. Entonces nos quedamos con gobiernos regionales en departamentos. ¿Cuál es otra característica de estas elecciones? Que digamos, es algo que puede ser, es básico, pero que a veces no nos ponemos a pensar. El 5 de octubre, este año fue 5 de octubre, ¿no? Diciembre, sí, ¿no? 5 de octubre fue el domingo. En realidad teníamos, si ustedes se ponen a pensar, 4 elecciones simultáneas. Estábamos eligiendo primero el gobierno distrital, ¿no es cierto?, en una elección donde marcamos en una sola cédula el voto por la lista que va al consejo, presidida por el alcalde, pero con su lista de regidores. En una boleta diferente marcamos para elección del gobierno provincial. Y en Lima no lo tenemos tan claro porque justamente hay la figura excepcional en que la Municipalidad de Lima Metropolitana, dentro de nuestra legislación, hace las veces de un gobierno regional, digamos, nos gobierna. Pero entonces nosotros por eso en Lima Metropolitana no votamos por gobiernos regionales, pero sí en Lima hay una cosa rara que se llama Lima Provincias, que son todas las provincias, menos la provincia de Lima, que sí votan por un gobierno regional de Lima, como también lo hace, por ejemplo, la provincia constitucional del Callao, aunque no sea propiamente un departamento, ¿no? Son algunas de las paradojas de nuestra ley. Pero entonces, cuando hay una elección de gobierno regional, estas son 2 elecciones en separados desde el 2010. Y Marisa nos va a hablar un poco más de este tema porque ella va a hablar de la elección de la composición del Consejo Regional. Pero a nivel de las elecciones regionales se vota en una boleta, digamos una balota, en una cédula, primero por el presidente regional, va el candidato a presidente y vicepresidente, y desde el 2010 de forma separada te dan otra cédula y votas ahí por tu candidato al Consejo Regional. ¿Ok? Hemos tenido este año, el 2014, para que ustedes tengan idea de la magnitud, también en términos de lo que implica organizar logísticamente este proceso de elecciones, hemos tenido elecciones en 1.867 circunscripciones electorales, es decir, 1.867 distritos donde ha habido, digamos, elecciones, y hemos hecho elecciones para elegir a 12.692 autoridades. Si ustedes ven, este es más o menos un número que se mantiene, digamos, en las últimas elecciones. Ha habido algunos distritos, sobre todo, que se han creado en estos últimos años, y, digamos, la tendencia es más o menos la misma, ¿no? Con la creación de nuevos distritos y de provincias que se dan en los últimos años, también incrementa el número de autoridades que estamos eligiendo, ¿no? Ligeramente. Entonces, otra cosa de contexto, digamos, básica para poder entender, ¿no? Porque eso es una cosa también especial del Perú, que no pasa en todos los países, digamos. Ustedes saben que en Perú no tenemos, digamos, se dice, o digamos, voy a volver a esto después, no tenemos partidos políticos bien organizados, duraderos, como asociaciones políticas duraderas que canalizan y representan preocupaciones de la ciudadanía de forma permanente, que estén asentados como organización del territorio, todo el territorio nacional. Digamos, pero ¿qué es lo que contempla la ley, digamos, en forma de requisitos de quiénes pueden participar? Para las elecciones municipales y regionales, la ley de partidos políticos que tenemos desde el año 2003 contempla que está permitido que participen 3 tipos de agrupaciones políticas. Por un lado están lo que se llaman organizaciones políticas locales, que vendrían a ser un equivalente a los independientes que teníamos antes, ¿no? Asociaciones, digamos, de nivel local, que pueden ser organizaciones distritales o provinciales, y que pueden participar en las elecciones municipales, dependiendo de cómo se inscriban, ¿no? Después está esta categoría de movimientos regionales, ¿no? Los movimientos regionales pueden participar en las elecciones regionales o municipales de su departamento. Entonces, cuando se inscriben, ¿qué les piden? Ahora les voy a preguntar, ¿qué cosa les piden para inscribir a cada uno de estos tipos de organizaciones, ¿no? Y finalmente están lo que la legislación peruana actualmente llama partidos políticos nacionales, digamos, por así decirlo. Son los partidos políticos que están inscritos como tales en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y ellos son los únicos que en este momento tienen el monopolio y pueden presentar candidatos a elecciones nacionales, es decir, a elecciones de presidente, del Congreso de la República, pero también pueden participar, si así lo desean, lo consideran, en elecciones regionales y municipales. ¿Ok? Entonces la ley está distinguiendo entre este tipo de organizaciones.
¿Qué se les pide? Digamos, ¿cómo se forma una organización local o un movimiento regional o un partido político, ¿no? Normalmente se pide, en el caso de las organizaciones políticas es lo que se pide hasta actualmente menos, en el sentido que solamente se les pide un requisito de un porcentaje mínimo de firmas de adherentes que tienen que entregar. Digamos, el porcentaje de adherentes creo que era 1% y ahora lo han subido a 3%. Y se toma la última elección nacional que hubo, el total de electores, en la circunscripción donde va a competir el candidato y se le pide ese 1% o ahora 3% de firmas de adherentes a su organización política local. ¿Cuál es la gracia con estas organizaciones? Que te permite, si yo quiero ser candidato para el distrito de Jesús María, puedo juntar mis firmas en Jesús María y inscribir mi organización, ¿no? Y en el caso de Lima, ustedes han visto que ha habido algunas listas que han ido con número, ¿no? Como la de Susana Villarán, por ejemplo, Diálogo Vecinal, que fue con número, ¿no es cierto? Entonces, estas son, ya en la cédula aparecen con número. Y su inscripción se anula una vez digamos que terminan las elecciones. Entonces son organizaciones que pueden participar solamente en una corta. Luego vienen los movimientos regionales y a los partidos. Antes a los movimientos regionales se les pedía solamente un porcentaje de firmas, pero desde hace unos años se ha incrementado los requisitos de exigencias para inscribirse como movimiento regional, y ahora además de las firmas del 3% de electores de su jurisdicción, es decir, del departamento, con firmas, DNI no sustentado, se les pide también, igual que los partidos, formar una serie de comités de militantes y asegurar que tienen comités en una proporción determinada de provincias dentro de esa región. Lo mismo sucede con el caso de partidos políticos. Para hacer partidos políticos, además de presentar el 3% de las firmas a nivel nacional y de los comités, se les pide tener esta proporción de comités en diferentes regiones del país, ¿no? Y además a los partidos políticos se le pide un estatuto con las normas, digamos, de participación, en fin, etcétera. En ambos casos, tanto los movimientos regionales como los partidos van a tener su inscripción válida siempre y cuando obtengan al menos el 5% de los votos de la elección en la que participan. En el caso de los partidos políticos es en la elección nacional y en el caso de los movimientos regionales es en la elección regional. Es decir, si un movimiento regional que compitió en esta elección y no ganó al menos el 5% de los votos válidos, su inscripción se anula y tendrían que iniciar este proceso de inscripción de nuevo para la siguiente elección. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y esta distinción que hace la ley, vamos a ver algunas de las tendencias. No sé, Santiago, ¿me vas avisando cómo voy de tiempo? Sí, cómo no. ¿Ya? Entonces, un poco, ¿qué es lo que vemos en términos de cómo han venido compitiendo estos diferentes tipos de organizaciones políticas en nuestras elecciones? En estos gráficos lo que me fijo sobre todo es movimientos regionales y partidos políticos, porque son los que, sobre todo en las elecciones regionales que estamos observando, son los únicos que pueden participar, ¿no? Los movimientos organizaciones locales solamente pueden ir a municipales. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo en un inicio, digamos, la línea azul es de partidos políticos. Los partidos políticos en la primera elección que hubo en el 2002 presentaron un número de listas, presentaron mucho más candidaturas, más listas a las elecciones regionales que los movimientos regionales, que además, como era una elección, ustedes no creo que se acuerdan, relativamente nueva, que se convocó muy rápido, hubo mucha, digamos, formar un movimiento regional para competir en ese entonces era más difícil, ¿no? Tenías que improvisar. En cambio, los partidos que ya tenían inscripción válida, fue más fácil para ellos presentar también candidaturas. Esta tendencia va cambiando y vemos cómo, especialmente en el 2010, ya hay una convergencia, ¿no? Cómo los partidos políticos empiezan a presentar menos candidatos relativamente, menos listas, y sobre todo, en realidad, el cambio principal viene por el lado de los movimientos regionales, que cada elección que pasa están presentando más listas hasta el momento del 2010, que vemos una convergencia, y más bien lo que vemos ahora es más bien una continuidad, ¿no? O sea, un ligero aumento de los partidos políticos en número de listas. Pero esto es simplemente el tema de cuántos candidatos presentan, ¿no? Cuántas listas, en cuántas elecciones compiten. Pero ahora lo interesante es la comparación, los resultados, ¿no? Y cuál es la tendencia. Vemos la tendencia inversa, ¿no? También, o sea, vemos la misma tendencia, ¿no? En el 2002 los partidos políticos ganaron 18 de las 25 gobiernos regionales.
¿no? Y los movimientos regionales 7. De estos 18, como 12, sin mal no recuerdo, eran del Partido Aprista Peruano, que fue el que ganó más gobiernos regionales. Pero vemos que en el 2006 empieza una tendencia que corrobora, digamos que ya se puede hablar de una tendencia que se corrobora en esta última elección, digamos, ya desde el 2010 se vio venir, digamos que ya esto venía para quedarse. Los movimientos regionales cambian completamente la tendencia, y si ustedes ven, pasan de ganar más o menos en una proporción similar a la que ganaron los partidos políticos y se mantienen ahí, ¿no? Entonces, vemos que en realidad desde ese año, con cambios ligeros, obviamente, vemos un cambio. Ahora, ojo, acá los datos del 2014 son tentativos, porque un tema que vamos a ver luego es que desde el 2010 hay una segunda vuelta. La ley electoral volvió a cambiar y hay una segunda vuelta para, en el caso de que ningún movimiento regional gane con ningún partido, digamos, las elecciones regionales, el ganador, digamos, la primera mayoría no supera el 30% más uno de los votos válidos, se pasa a una segunda vuelta. Entonces estos resultados son, bueno, en realidad provisionales y pueden cambiar porque están tomando, si mal no recuerdo, Yamile, el primer porcentaje simplemente, o sea, quién ganó en términos de quién obtuvo el primer porcentaje, pero vamos a ver lo siguiente, las segundas vueltas. Este es un dato interesante que ha cambiado digamos, si ustedes ven, hay un ligero aumento del número de listas y de candidaturas, y en la elección pasada tuvimos segunda vueltas en 10 departamentos, ¿no? Y este año, en el 2014, la competencia ha seguido reñida y no se ha definido en una primera vuelta en 14. Entonces, en diciembre es lo más probable, porque todavía no promulgan, no promulgan el proceso, no han convocado así se llama, convocar, no convocan al proceso porque todavía el jurado electoral de elecciones sigue resolviendo impugnaciones, todavía hay algunos casos, supongo, que tiene que terminar de revisar en las elecciones municipales, sobre todo, para convocar al nuevo proceso. Son 14 los departamentos que están pasando, y en color verde pueden ver los que se repiten, ¿no? Los casos de departamentos como Huánuco, Ica, Lima provincias, ¿no? Madre de Dios, Pasco, Puno, Tumbes, que es un caso bastante particular, como vamos a ver, en los cuales la competencia es reñida y se está pasando una segunda vuelta. Pero hay casos nuevos que también son, digamos, importantes e interesantes y que vamos a observar, como el caso de Ancash, Arequipa, Cusco, que son algunos de los que voy a hablar, y San Martín. Tacna es otro caso, digamos, curioso, que de repente ustedes pueden comentar más sobre lo que está pasando, ¿no? En términos de es otro tipo de tendencia. En ciencia política, a veces una de las cosas en las cuales nos fijamos también es el tema de qué tanta fragmentación política hay en un sistema, es decir, cuánto se dispersa la competencia, ¿no? A diferencia del simplemente tomar el número de listas, cuando uno calcula cuántas listas, digamos, ha habido, cuántas listas se han presentado, en realidad voy a presentar primero mejor las listas. Hay una primera etapa que tiene que ver con la etapa de coordinación en la oferta electoral, ¿no? El número de listas que hay en una determinada competencia en cada jurisdicción, por ejemplo, cuántas listas compitieron en Tumbes, que fue el departamento donde más listas se presentaron para la elección del gobierno regional este año, hubo 20 listas. Digamos, esto de alguna manera es una decisión, digamos, que da a decir de la capacidad o no que tienen los políticos locales para coordinar y ponerse de acuerdo para formar alianzas o coaliciones o no, o de presentar candidaturas cada uno por separado, ¿no? Entonces, a veces se habla de fragmentación política, pero en realidad lo que está viendo todavía ahí es simplemente evaluar el lado de lo que los políticos están ofreciendo a los ciudadanos en términos de oferta, ¿no? De, digamos, quiénes se presentan, ¿no? Y acá vemos algunas tendencias interesantes. He señalado en amarillo algunos de los departamentos en los cuales podemos hablar porque nos interesan, a mí me interesan porque estamos haciendo una investigación y porque algunos otros que están en la luz pública, que son los que están en amarillo, pero vemos que en general lo que hemos visto es que desde la elección del 2010, luego del establecimiento de la segunda vuelta, si ustedes ven abajo en la línea que dice promedio, lo que ha habido es un incremento en general en el número promedio de listas presentadas. Entonces, digamos, de alguna manera estamos constatando que la segunda vuelta lo que está haciendo es generar mayores incentivos para que haya menos coordinación en la primera etapa de competencia política, ¿no? ¿Por qué? Porque los políticos
cuando hay segunda vuelta, esperan que tener las posibilidades no de ganar, de ser el primero, sino de llegar a ser el segundo, ¿no? Entonces tienen, digamos, menos incentivos para ponerse de acuerdo con otros y aliarse en un partido, una coalición desde el principio, y esperan, digamos, siempre tienen la esperanza de llegar a ser el segundo y poder disputar en una segunda vuelta el poder, ¿no? Y vemos algunos casos interesantes de algunos de los departamentos que nos llaman la atención, ¿no? Ancash, que ha sido uno de los que están más ventilados en la luz pública, vemos que tiene un elevado número de candidaturas, sobre todo desde el 2010. Vemos algunos otros que también, digamos, hay un incremento, pero que sobre todo la mayoría de los incrementos están, en algunos casos, desde 2010, otros no hay una tendencia tan clara, ¿no? Arequipa es otro, ¿no? Que desde 2010 incrementan las candidaturas. Ojo, hay casos interesantes que por eso lo he resaltado, como el de Cajamarca, que también se ha discutido mucho y que seguramente Javier nos va a hablar hoy, donde más bien el número de candidaturas en relación a la elección anterior ha disminuido, no es un número de candidaturas tan elevado para el promedio, están bajo el promedio de la, digamos, nacional, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Tenemos otro caso como el de Madre de Dios, que está bajo el promedio, ¿no? Contra lo que uno podría de repente esperar, porque siempre la imagen que nos pintan de Madre de Dios es de caos, desorden, ¿no? Fragmentación, muchos chiquitos empresarios, en fin. Voy a observar este dato. En San Martín es interesante, casi se mantiene la tendencia, pero vamos a ver los resultados en términos de voto, ¿no? En Piura, hasta que compitió efectivamente el APRA, habían menos listas, porque había un gran competidor que fue, digamos, el gobierno aprista, que fue el primero elegido en el 2002 y se reeligió hacia el 2006, y postuló una tercera reelección en 2010 y perdió. Pero, digamos, cuando era fuerte, digamos, la competencia también se atrevía a no competir tanto, ¿no? Pero vean ustedes la diferencia entre el número de listas y este indicador, que es algo que, digamos, que se calcula normalmente en ciencia política, que se llama el número efectivo de partidos. Y es un mejor indicador de fragmentación política. ¿Por qué? Porque las listas, solamente contar el número de listas no nos dice todo o el panorama completo de una elección, porque ahí solamente estamos tomando en cuenta lo que los políticos están haciendo. Fragmentación medida como el número efectivo de partidos, lo que nos dice también es cómo los ciudadanos están votando y qué tanto se concentra o no el voto, porque es un indicador ponderado de acuerdo a voto, para ver cómo estamos viendo. En términos generales, esto es interesante ver. Perú tiene niveles de fragmentación política altos, digamos, ¿qué significa? El promedio, que por ejemplo en el 2002 teníamos en promedio 5.63 partidos políticos elegidos, efectivos, ¿no? Los números de listas probablemente en muchos casos eran mayor, como ustedes ven el promedio era casi 9, pero en términos de cómo se concentra el voto no se dispersa en todas las listas, sino que se concentra en algunos pocos. O sea, en menos, en realidad deberían ser menos, pero digamos, este número de partidos es amplio. Ustedes ven, el dato, digamos, seguimos igual de mal, si ustedes decir, si lo ven como algo malo, la fragmentación que normalmente se ve como problemática, ¿no? No ha habido un cambio significativo en relación al resultado de la primera vuelta de la última elección. Pero lo que sí hay es algunos casos interesantes, importantes. Vemos, por ejemplo, el caso de Ancash, como con la salida de Álvarez, cuando ya no ha competido, el voto se ha dispersado más, ¿no? Algo parecido vemos en Arequipa, como en una elección del caudillo, digamos, que había sido el presidente regional en los dos periodos anteriores, Guillén, no se presenta también la fragmentación, la dispersión del voto crece, ¿no? En cambio, contrasten, por ejemplo, con Cajamarca. A pesar que les dije que habían 8 listas, Cajamarca, la elección estuvo concentrada básicamente en uno, que fue el ganador, que digamos Gregorio Santos, que ganó la elección con más de 40%, y los 2 que venían, ¿no? Entonces, hay menos de 4 partidos efectivos que está por debajo de la media, ¿no? El caso de Cusco es bastante extremo. Como ustedes ven, el número de partidos, la dispersión en esta última elección es bastante grande. Hay otros casos que más bien se mantienen, como digamos, más o menos en el promedio para cada región, como Madre de Dios, Piura. Y es interesante porque esto es una de las cosas que, digamos, que quería comentar, es San Martín también se incrementa bastante el número efectivo de partidos, la dispersión se aumenta. ¿Por qué comento estos casos o por qué comento para la audiencia casos como el de San Martín, Arequipa? ¿Por qué? Porque hasta hace poco, hasta la última elección del 2010, estos eran algunos de los departamentos en los cuales se decía que, digamos, estaban mejor en términos de que tenían organizaciones políticas más sólidas y al menos algunos movimientos regionales que parecían estarse consolidando, ¿no? Es en especial el caso de Nueva Amazonía,
que era el movimiento regional con el que ganó César Villanueva, que fue el premier, digamos que estuvo como premier un poco tiempo, este año fue, ¿no? Sí, ¿no? Este año, ya pierdo noción con los ciclos, el año pasado, es que me confundo ya cuál es el año siguiente. Entonces vemos cómo cuando él ya no se presenta, cuando el líder, digamos el líder fundador de un movimiento político ya no se presenta en la elección, como es el caso de Arequipa, como es el caso de Ancash, digamos, Cuenta Conmigo, que era el movimiento de Álvarez, o como es el caso de Arequipa con Guillén también y digamos, de Nueva Amazonía con San Martín, la dispersión, digamos, crece también, ¿no? Acá es simplemente para que vean, porque esto no es un buen indicador, que es el número de listas que se presentan a las elecciones municipales, provinciales. Y cómo el número de listas, acá no se puede comparar, no se puede sacar un promedio, porque el número de listas también depende, porque en cada departamento hay un diferente número de provincias, ¿no? Entonces no se puede comparar, pero ustedes ven más o menos cómo las listas más o menos ahí, yo no encuentro grandes cambios, ¿no? Más o menos, salvo en algunos casos como Moqueguas un poco raros, o Puno, que el número de listas ha aumentado este año, número de listas en competencias municipales. El resto, Tumbes también, digamos, casos que llaman la atención son Tumbes y Tacna, la frontera, los dos departamentos de frontera tienen muchos candidatos y las elecciones bastante, digamos, polarizadas, ¿no? Entonces sería interesante conversar por qué, no sé si hay algo de ser frontera o ser departamentos muy chiquitos. Entonces, para ver un poco más a profundidad algunos de estos casos que les comentaba. Arequipa, para que ustedes vean un poco los resultados ya en porcentajes, ¿no? ¿Cómo es que se da esta dispersión, digamos, del voto, ¿no? Van a ir a una segunda vuelta. Arequipa Tradición del Futuro, y Futuro es el movimiento regional que fundó Juan Manuel Guillén, ¿no? Y que sin Guillén no logra ganar la primera mayoría para evitar la segunda vuelta, y en realidad lo gana ligeramente un nuevo movimiento, bueno, un movimiento que ya estaba, que Arequipa Renace, que es liderado por un empresario, Javier Ismodes, ¿no? Pero vemos cómo el voto está disperso en realidad entre 4 candidaturas, ¿no? O sea, que en verdad es muy dispersa, ¿no? Arequipa, pero además vemos cómo aquí en provincias donde obtuvo la mayoría de voto a la municipalidad provincial, primero está en cuáles son las provincias donde ganó la mayoría de votos, el 50+1, la elección a presidente regional, ¿no? Y vemos cómo no hay alguien que domine claramente, ¿no? El primero gana en 3 provincias, el segundo gana en 3, el otro en 1, el otro en ninguna. Y vemos como incluso no ganan ni siquiera todas, son un número significativo de las municipalidades provinciales de Arequipa, sino solamente 3 en el caso de Arequipa Renace y 2 en el caso de Arequipa Tradición y Futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar con estos indicadores? Que son movimientos, en muchos casos, regionales, que les va bien en términos electorales, en el sentido que logran elegirse a sus autoridades, pero que no necesariamente están mostrando un grado interno dentro del Departamento de Coordinación y Agregación Política, digamos, de realmente representar y coordinar territorialmente y de gobernar territorialmente. ¿Cómo voy de tiempo? Quedan 10 minutos. Entonces ya, me apuro, ¿no? Cusco es algo ya mucho más inaudito, ¿no? Ustedes ven, está también bien disperso, pero ustedes ven, por ejemplo, va a haber una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Causachun Cusco, que en realidad es un movimiento que se creó para la elección, digamos, que creó Carlos Moscoso para elegirse a la Municipalidad Provincial de Cusco, que es un candidato que ha quedado en segundo lugar las elecciones pasadas y tiene posibilidades de ganar, y el candidato más popular que al final ganó la elección, arrastró el voto de su candidato que presentó al presidente regional, que casi nadie conocía. Pero va a pasar a la segunda vuelta porque ganó la elección en una provincia, que fue la provincia de Cusco. Pero la provincia de Cusco tiene bastante peso electoral, porque tiene más población que muchas otras de las provincias. Entonces está pasando a disputar una persona que casi es un desconocido, está pasando a disputar la segunda vuelta por Cusco, con un exalcalde, bueno, alcalde, que en realidad ahora también está cuestionado. Pero ustedes ven cómo ahí ha habido un avance relativo de el APU, el movimiento regional APU se llama Acuerdo Popular y Unificado, que por lo menos sí ha ganado 5, pero solamente 5 de 13 municipalidades provinciales, ¿no? Y sí ganó el voto en 7 de las 13 provincias. Piura, acá vemos también otro caso de dispersión, pero sin segunda vuelta, que es interesante. Reinaldo Gilbeck, que es un candidato que ha ganado con un movimiento creado para esta elección que se llama Unión Democrática del Norte, es un empresario manguero, o sea, produce mango y otras frutas dedicado a la agroexportación, y ha liderado este movimiento, digamos, donde se han sumado un montón de gente que no conocía y ha logrado ser elegido porque ha pasado la valla, ¿no?
Y vemos cómo los otros movimientos también se dispersan. El segundo, que no llega a tener ni 20%, es un excongresista, Johnny Peralta, aprista, que no llegó a, digamos, a pesar de que había trabajado con su campaña hace mucho tiempo. Esta es otra cosa paradójica, se presentó a la elección no como partido aprista, sino que creó su propio movimiento regional, porque creyó que presentándose como movimiento regional iba a tener más posibilidades de ganar, y porque también está peleado con parte del partido aprista ya que no, digamos, finalmente no presentó un candidato Lapra a la región Piura, pese a que es parte de su bastión del norte sólido, ex-sólido. Pero vemos que si bien, por ejemplo, Reinaldo Gilbeck, Unión Democrática, gana la mayoría de votos en 6 de las 8 provincias de Piura, solamente gana 3 alcaldías. Entonces ustedes ven que el arrastre electoral del candidato no necesariamente se transmite o implica que hay una organización sólida en el voto, digamos, detrás. Bueno, lo mismo pasa y en el caso de San Martín, que es interesante, porque era el caso de, digamos, de Nueva Amazonía, que era el que se veía como el partido, el movimiento regional, que era casi como un símbolo de partido regional más organizado, el que lideraba Villanueva, cómo quedó fuera, en realidad desapareció de las elecciones, quedó en 5º lugar, sin su líder, o sea, postuló con un candidato diferente a su líder, queda en 5º lugar, y la dispersión del voto es impresionante, ¿no? Consiguió creo que 2 o 3 municipalidades provinciales, pero ahí quedó, ¿no? Y Cajamarca, esto es interesante para que lo tengan en cuenta, Gregorio Santos es el único, creo, que ha ganado con un porcentaje de votos tan alto en esta elección. El anterior fue Atkins, que ganó con 49%, pero Gregorio Santos en Cajamarca, que digamos de lo cual nos va a hablar un poco más Javier, cómo es posible, digamos, cómo es que logra, digamos, este candidato que además en este momento está preso, ganar una mayoría tan evidente, ¿no?, del voto en Cajamarca. Y ven cómo el número, la elección no se dispersa, sino que está en realidad entre los primeros, sobre todo 2 o 3 candidatos. El MAS, el partido de Gregorio Santos, el movimiento regional de Gregorio Santos, gana también 4 de las 13 municipalidades provinciales, y el voto lo gana, la mayoría del voto la gana en 12 de 13 provincias. Y en Ancash finalmente también vemos un panorama sin César Álvarez en la competencia, vemos un panorama también de dispersión del voto bastante grande, ¿no? Y vemos cómo los candidatos que van a ir a la segunda vuelta, ninguno, digamos, los movimientos ni siquiera ganaron una municipalidad provincial en cada uno, en cada caso, ¿no? Entonces vemos una dinámica regional completamente disociada de la municipal, o sea, digamos, no tenemos el mismo partido. Para finalizar, digamos, y cerrar y pasarles la posta a ellos, porque ellos van a tener cosas más interesantes que decir que yo, en realidad es ¿cuáles son las reflexiones finales? En realidad desde el punto de vista de alguien que está siguiendo el tema hace tiempo, yo no sé si a ustedes les sorprende o no, pero en realidad nosotros más bien yo digo, yo no tengo grandes sorpresas, no veo grandes cambios con relación sobre todo a lo que ya vimos y discutimos en la elección del 2010. Como ustedes ven, las tendencias más o menos se mantienen. Y más bien lo que sí se confirma, porque hubo una discusión interesante en el 2010, yo estaba del lado, bueno, yo siempre estoy medio pesimista, ¿ya? Yo estaba del lado de los pesimistas, porque decía, en el 2010 hubo una discusión sobre qué tanto este éxito electoral de los movimientos regionales se podía interpretar como que hay movimientos regionales que se están formando desde las regiones, que son organizaciones que eventualmente podrían organizar mejor nuestro sistema político, ¿no? Digamos, competir mejor, como organizaciones duraderas, de repente aliarse y formar un partido político nacional. En realidad, ya en ese entonces yo lo que decía, me unía a otros, decir, oye, hay que tener cuidado porque que ganen una elección no quiere decir que sean movimientos orgánicos, bien organizados, con bases territoriales, con militantes, sino que, digamos, es un éxito electoral que es muy dependiente de cada campaña. Y sí hay algunos liderazgos personales que son importantes, pero no confundamos liderazgos personales con consolidación organizativa, ¿no? Y más bien, lamentablemente, digamos, en realidad creo, estuve correcto en el sentido de que lo que vemos es que más bien en esta elección, cómo confirmamos que varios de los movimientos regionales que creíamos que podían estar en camino a consolidarse organizativamente, no han logrado, salvo Chimpún Callao y algunos, un par más creo, digamos, por lo menos en esta elección no han podido, digamos, todavía o están en verse si logran y que les vaya bien electoralmente sin su líder, ¿no? Y una tendencia final, digamos, que no la he discutido, pero digamos, no es un resumen de lo anterior, sino que esto es una reflexión adicional que quería compartir, es que ¿qué cosa es lo nuevo? Si yo veo algo nuevo, en realidad es algo nuevo y, digamos, preocupante. Ustedes saben, en los últimos meses he estado discutiendo muchísimo el tema de
la corrupción en las regiones, ¿no? En los escándalos, los abusos de poder. De hecho, hemos discutido sobre algunos de estos casos, como el caso de Ancash que he incluido, ¿no? Para que justamente lo veamos. Uno ve que lo que está detrás, para que exista tanta corrupción, digamos, se necesitan siempre dos, ¿no? La corrupción es una relación. Entonces, para que haya corrupción, siempre, primero que tiene que haber, a nivel micro, tiene que haber hay un corrupto, que es el político, pero también tiene que haber un corruptor, ¿no? Y muchos de los corruptores son los ciudadanos o las empresas que, digamos, sobornan a los políticos. Pero desde un punto de vista macro, para que haya un nivel de corrupción tan grande en regiones y gobiernos municipales, lo que se necesita también es que hay otro lado, que no son solamente lo local o regional que no está funcionando bien. Y en este caso son otras oficinas dependientes del Estado central, es decir, el Estado nacional. Oficinas como la Contraloría, que no está haciendo bien su trabajo, y otras oficinas que también están, digamos, encargadas de hacer cumplir la ley y sancionar a los delitos, ¿no? Que son la policía, la fiscalía, el poder judicial, que no han estado haciendo bien tampoco su trabajo, ¿no? Sin hablar también del Congreso, que también tiene un rol de fiscalización, entre otros, ¿no? Entonces, hay un tema de debilidad estatal que está detrás de este problema de corrupción, pero que también está detrás de algunas tendencias que también se han expresado en algunos de los resultados, de las ofertas, de algunas de las candidaturas que hemos tenido y de los resultados, ¿no? Y esto lo muestra como que hay una suerte, digamos que eso sí me preocupa, una expansión del iliberalismo político. Iliberalismo político en el sentido de ¿qué? De gente que no está dispuesta, que no les gusta someterse al poder de la ley, que no les guste que el Estado los regule y que no, es decir, en el fondo no se consideran, digamos, iguales políticamente ciudadanos con los mismos deberes y derechos que otros, ¿no? Entonces tenemos a opciones como, y esto va desde, digamos, desde opciones de candidatos que ofrecen como propuesta política lo de eliminar la aduana, ¿no? Como Adubiri en Puno, algunos candidatos populares que han sido, digamos, van a pasar a la segunda vuelta en Madre de Dios, que son los que de alguna manera avalan la minería informal, ¿no es cierto?, que es informal / ilegal, ¿no es cierto?, que no está permitida. Pero también esta opción que ha ido también mucho más allá, también nos viene más en Lima con las discusiones que ha habido, de candidatos y también electores que están dispuestos a apoyar estas opciones pragmáticas, por ejemplo, que dicen que sostienen el roba pero hace obra, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es en el fondo eso? Reconocer que el sistema funciona tan mal, que está tan corrupto, que está como bien funcionar por las reglas del sistema siempre y cuando se muestren resultados, ¿no? Entonces, en general, sí preocupa que esta opción de iliberalismo y pragmatismo político grande se esté como expandiendo o consolidando. No es que sea la primera que aparece, ojo, pero que se consolide como opción política válida ante el panorama de desconfianza que tenemos ante el sistema estatal que funciona tan mal. Okay. Muchas gracias. Muy interesantes los datos, pero mañana voy a tener que ir al masajista que me arregle el cuello porque tenía que mirar. Bueno, vamos a continuar ahora con María Isabel Remí. ¿También vas a proyectar? Sí. Ok, bueno. Bueno, adelante. Te voy a estar entonces señalando los tiempos. Gracias. Muchas gracias por invitarme a comentar con ustedes algunas de los elementos que aparecen como análisis de este resultado de elecciones generales. Y creo que el pequeño subtítulo que le he puesto es a donde un poco quiero llegar, que es, digamos, lo que sale es como un país sin cohesión, ¿no? Eso vamos a ver. Lo primero que quería recordar es que las elecciones regionales, un poco viendo lo que ha señalado Paula Muñoz, lo que está en juego es la gestión del territorio en todo el país. Hablamos de 2/3 de la población nacional y pues 95% del territorio, aquello que gestionan los gobiernos regionales, es decir, todo el país menos Lima, pero lo miramos poco, en parte porque para estos gobiernos regionales el marco institucional en el que funcionan tanto su ejecutivo como sus sistemas de representación es un marco institucional muy confuso, muy contradictorio, muy discrecional. Claro, si hubieran acá más cientistas políticos que, además de Paula, se les pararían los pelos porque un sistema político no puede ser, no, él tampoco, a Santiago tampoco, pero no puede ser discrecional, tiene que ser absolutamente previsible para poder ser un campo de juego
quedó claro, pero acá no, acá nos cambian, acá rato vamos a ver, pierden sistemáticamente, la población prefiere votar por movimientos regionales. Entonces, tanto porque hay un marco institucional muy confuso, muy discrecional, como porque la población vota por movimientos regionales y no por partidos políticos, lo que tenemos en las elecciones regionales son dinámicas particulares, es decir, no se juega nada nacional, cada región, sus actores, su dinámica de toma de decisiones, etcétera, es lo que finalmente prima y es una suma de un montón de dinámicas, como lo vamos a ver luego. Sin embargo, los partidos nacionales que pierden en las regiones tienen el monopolio de la representación nacional de las regiones, porque el Congreso, recuerden, se forma por listas regionales. Entonces, esta paradoja un poco entre lo nacional y lo regional, a ver si le damos una miradita luego. Bueno, rápidamente, lo que había presentado Paula, digamos, para ganar en primera vuelta se requiere obtener más del 30% de los votos y solo 10 regiones, las que están en oscuro, definieron su presidencia en primera vuelta y 14, las que están más claras, hay una cosa norte-sur media fuerte, pasan a segunda vuelta, ¿no? También, como ya se había dicho, 10 de las regiones, en el 2010 fueron 10 regiones, de las cuales 7 están repitiendo el plato de segunda vuelta. También, ya se mencionó, yo solamente quería mostrar este pequeño mapa sobre la enorme cantidad de listas que se presentan, pero eso también como una situación muy diferenciada. Yo lo que hice, no los indicadores de fragmentación tan complejas, pero dije, si el voto se repartiera homogéneamente, ¿qué porcentaje sacaría cada lista? Y entonces tenemos en verde los excesos, la enorme cantidad de listas compitiendo, que sugiere que, digamos, cada lista habría sacado entre 1 y 6%, mientras que los colores más claros, en realidad están, digamos, cada lista habría sacado entre 12 y 14%. Efectivamente, compitieron 311 listas, a un promedio de 12.95, Tacna, yo le encontré también en Tumbes, en Tacna, 20 listas, pero quizás conté un poco mal, y Loreto es la mínima con 7. Acá no parece haber una consistencia regional. Sin embargo, también esto lo que muestra es que hay muchos resultados muy ajustados. Esta es la diferencia entre el primero y el segundo, la primera y la segunda lista. Los que están en verde, la diferencia entre el primero, entre el que ganó y el segundo, es de menos de 5%, y en rojo son entre 6 y 13%, y las tres claritas de arriba es una diferencia entre 14 y 26%. Ustedes pueden ver, no sé si ven los números que están detrás en el mapa. Es 0 si no, digamos, 0 si va a ir a segunda vuelta y 1 si ya definitivamente ganó en primera vuelta. ¿Cómo se ve? Obviamente, donde hay más margen donde se gana, digamos, de manera más holgada, Piura, Cajamarca, Amazonas, en los tres se gana en primera vuelta, ¿no? Digamos, pero en 11 de 24 regiones la diferencia es menor al 5%, y de esas 11, en 9 habrá segunda vuelta. Es decir, en los lugares donde el resultado es muy reñido, tiende a haber segunda vuelta, ¿no? Ahora, esto pasa a nivel de los presidentes regionales, de las listas, eso es de lo que se habla en los periódicos, pero el gobierno regional está también formado por un consejo. El consejo regional, que también es fruto de elección, y la elección es por distrito provincial, digamos, teóricamente es el órgano de representación por excelencia en la región, es como nuestro Congreso, pero bien poco lustroso. En teoría, un proceso de descentralización, una de las ventajas de un proceso de descentralización es que al poner algo en juego,
decisiones en juego en la propia región, debiera colaborar a la articulación de intereses, a la creación de actores, etcétera. Es además un proceso de descentralización, es un proceso de reparto de la capacidad de influencia y de poder en el país, es decir, cuando hay elecciones centralizadas, cuando hay decisiones altamente centralizadas, quienes tienen capacidad de influencia son las grandes empresas o los grandes sindicatos. Entonces, una gran empresa regional, una gran empresa ubicada en una región, conversa con el Ministerio, digamos, de Energía y Minas, por mencionar alguno, y claro, si las decisiones se toman en la región, estaría obligado a entrar en procesos de concertación en la región. Mientras más centralizado el nivel de influencia se elitiza más en el Estado. Entonces, eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Además, cuando hay decisiones muy centralizadas, efectivamente, y las grandes empresas tienen línea directa con los ministerios, lo que hay en las regiones es conflicto, que es lo que vemos con frecuencia. Sin embargo, este consejo, que debiera ser el representante de estos actores regionales, tiene muy poca visibilidad. El presidente regional preside el consejo, no es a diferencia del Congreso, entonces no aparece una figura, otro liderazgo, digamos, dentro de la región. El único es el presidente y todo lo demás es opaco. Su actividad normativa en realidad es muy escasa, porque la mayor parte de políticas son nacionales, los presupuestos operativos ya llegan armados desde el MEF, no sé, en educación, más del 90% de lo que el gobierno nacional transfiere a los gobiernos regionales es para pagar planillas de maestros, menos de 10% es para organizar cuál es la política de la gestión educativa del gobierno regional. Nada, quien tiene los fondos para formación de maestros, etcétera, es el gobierno nacional que interviene en la región. Entonces hay muy poco que puedan legislar, digamos. Lo que hay es que aprueban el presupuesto de inversiones, eso es una función importante. Sin embargo, el presupuesto de inversiones, a menos del 50%, es el presupuesto que aprueba el Consejo, porque más del 50% es la diferencia entre PIA y PIN, entre presupuesto institucional de apertura y modificado. Quiere decir que cerca del 50% se modifica por gestión del presidente regional ante el MEF, que es lo que hacen los presidentes regionales. Vienen a Lima a hablar con el MEF, sacar un nuevo proyecto. Ahí el Consejo no tiene mucho que hacer, ¿no es cierto? Y además, son pocos los consejeros regionales. En principio, y esto va a ir cambiando como vamos a ver, son uno por provincia. Eso quiere decir que en muchos lugares el número de consejeros regionales es menor que el número de regidores de la municipalidad de la capital, en Piura, por ejemplo. ¿Cómo se forma el consejo regional? Como digo, en principio es uno por provincia, es una representación uninominal, mayoría simple. Acá se discute si eso hay que hacer en el Perú y yo me pregunto si hay que hacerlo, porque es un poco complicado. Pero esto con un mínimo de 7 consejeros, es decir, si un departamento tiene menos de 7 provincias, habrá más de un representante por provincia, hasta un mínimo de 7, y por lo tanto allí funciona cifra repartidora. Entonces, hay departamentos uninominales, hay departamentos con cifra repartidora, hay provincias con cifra repartidora, hay departamentos que son básicamente uninominales, hay de todo, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene por ley la discrecionalidad de cambiar el número de consejeros por provincia que van al gobierno regional. Este es el número de consejeros regionales en los diferentes departamentos, entre un mínimo de 7, 8 consejeros, Tumbes, Piura, Los Celestitos, Lambayeque, Cajamarca, Tacna. La mayoría enorme de regiones que tienen entre 9 y 12 consejeros. El Consejo Provincial de Lima tiene 39. Bueno, la mayoría de departamentos tiene entre 9 y 12, los verdes. Luego hay un poco más los marrones, entre 13 y 17. Y luego está Ancash, que tiene 24, ¿no es cierto? 24 consejeros regionales.
El jurado para esta última elección sacó una resolución de jurado en la cual incrementa el número de lo que llaman consejeros adicionales por provincia, aparentemente en aplicación de la cuota indígena, pero a mí me queda muy poco claro, porque que me digan que en Moquegua, digamos, se pasa de 3 provincias que le corresponderían 7 a tener 9, de 3 provincias a 9, o sea, se adicionan 6 consejeros. Se podrían adicionar 4, pero 2 más por indígenas yo no los encuentro. En Ancash tampoco, porque en Ancash, que ya tiene 20 provincias, en fin. Esto es el número de consejeros que ha adicionado. Los blancos en la selva son los que más se han adicionado, además de Moquegua, entre 5 y 6. En marrón son 4 consejeros adicionales, por ejemplo, Ica, Ancash, Cusco, pero sí hay cuotas indígenas, y los más claritos, los celestes, son donde no se ha adicionado nada, Piura, La Libertad y Lima provincias. El resultado es que el número de ciudadanos que son representados por cada consejero es extremadamente variado. Nosotros tenemos entre consejos, digamos, donde cada consejero representa entre 13.000 y 32.000 ciudadanos, los celestes, ¿no es cierto?, hasta los blancos, consejos en los cuales cada consejero representa entre 120 y 219.000 ciudadanos. Justo estos departamentos con más escasa representación, es decir, con muchísima población por representante, son precisamente los de más alta población, mayor dinamismo económico y más diversidad de economía, de dinamismo económico. Piura, Lambayeque, La Libertad y Junín, ¿no? Entonces, departamentos muy complejos con fuerte diversidad de actores, tienen muy pocos representantes, 1 por provincia, ¿no es cierto? Ahora, este mapa lo que muestra es qué resultó, y es que en muchos consejos el presidente regional no tendrá mayoría. Como se vota por provincias, entonces hay muchas provincias que pueden votar por el presidente regional de una lista, pero votar por otra lista para el consejo, y esto sucede mucho. O lo que sucede, por ejemplo, en el caso que se comentó de Piura, el segundo no tiene ningún regidor, ningún consejero, porque quedó segundo en todas las provincias y por lo tanto, como entra 1 por provincia, salió fuera totalmente de la representación. Ahora, en 6 regiones que ganaron en primera vuelta, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Moquegua, el presidente tiene mayoría, ¿no es cierto?, las blancas hacia arriba. En 3 regiones, Huancavelica, Ayacucho, Loreto, no. En esas 3 regiones el presidente controla entre el 29 y el 44% del Consejo Regional. Por ejemplo, en Loreto gana una lista la presidencia regional y gana otra lista el Consejo, y entonces se invierte la votación allí. Ahora, el problema viene con las regiones que van a tener segunda vuelta. Tenemos las que están subrayaditas, por ejemplo en Apurímac, el primero, Michel Martínez, que sacó 25%, ya tiene 5 consejeros de 9, pero si ganara el segundo, ¿no es cierto?, tendría 0 consejeros de 9. ¿Cómo un presidente regional gobierna con 0, sin nadie del consejo? Eso mismo pasa en San Martín y se invierte. El Partido Aprista Peruano, que es la primera fuerza electoral con 20.13% de votos, no tiene ningún consejero, no ganó en ninguna provincia, ganó en el total, pero no ganó en ninguna provincia. Y el segundo, que es Fuerza Popular, tiene 2 consejeros de 12. En el Consejo de San Martín, sin embargo, Nueva Amazonía ya tiene 3 representantes, es la fuerza que tiene mayor cantidad. En fin, en Ancash también es muy curioso, ¿no es cierto?, el que va primero en este momento
tiene un solo regidor de 24, y el que va segundo tiene 3 regidores de 24. ¿Cómo se maneja ese consejo? No lo sabemos, y esta es, ya para ir terminando, creo, Santiago, no sé cómo voy. Quedan unos 10. Bueno, estos son una serie de dudas en realidad para discutir, porque todo esto se hace sin que las cosas se discutan. ¿Conviene que sean uninominales o conviene que tengamos cifra repartidora? Hay un poco de todo. Eso quiere decir que podríamos estudiar un poco mejor cómo funciona, porque, digamos, que todas las provincias donde son uninominales, o sea, uno por provincia, tengan el mismo peso de representación a pesar de su diferente número de peso demográfico. ¿Eso es bueno? ¿Eso es interesante? Puede ser, eso le da poder a las pequeñas provincias que normalmente están alejadas, no tienen peso, nadie las escucha de los centros de poder. En el caso de Arequipa, por ejemplo, que tiene 2 adicionales de consejeros, los 2 son de la provincia de La Unión. Entonces Arequipa provincia tiene un representante, una provincia de 800.000 a 900.000 habitantes, y la provincia de La Unión tiene 3 representantes. La provincia debe tener unos 25.000, 30.000 habitantes, poco más o menos. Entonces, esto que está resultando está bien, o sea, o lo que sucede al final es que los actores de las provincias más grandes, que normalmente son más fuertes, con dinamismo económico, en realidad no les importa ese consejo donde están todos los chiquitos que quieren estar presentes. Entonces, ¿estamos excluyendo los intereses más fuertes de las regiones o le estamos dando un efectivo espacio a los más chiquitos? No lo sabemos, pero se sigue, por ejemplo, en Cajamarca todas las provincias son uninominales, salvo San Ignacio, que nombra 4 consejeros, uno de provincia y 3 adicionales, ¿no? ¿Por qué San Ignacio? ¿Qué densidad indígena hay en San Ignacio? No me he enterado todavía, seguro, pero es muy bonito, pero en fin, es un poco complicado lo que está resultando en términos de representación. Ahora, a diferencia de las municipalidades, el hecho de que en los consejos regionales el presidente no tenga mayoría, ¿eso es mejor? ¿Eso mejora la representación? O sea, los consejos regionales actúan de manera diferente, requieren pactos, acuerdos, concertaciones entre fuerzas políticas, sería interesante, o no pasa nada porque el presidente regional evita convocar el consejo, no lo convoca, se pelea con todos, no importa, toma decisiones, Álvarez, digamos. No hay que olvidar que a quien asesinó, que no me acuerdo su nombre, Nolasco, era consejero regional, ¿no? Era un pleito que tenía metido en el consejo. Entonces, es importante, es interesante, pero no sabemos qué sucede si son mayoritarios o no son mayoritarios. Finalmente, las provincias plurinominales, o sea, donde se aplica cifra repartidora, dan lugar a unos consejos con mayor número de listas, ¿no es cierto? Acá en realidad en el mapa es el número de listas que tienen los consejos. Las claritas, que son Ancash y Cusco, son consejos que tienen entre 7 y 10 listas diferentes, de 10 partidos, 10 movimientos distintos, ¿no? Allí, ¿eso es mejor? ¿Tener más número de listas? ¿O no? ¿O mejor no? Y más bien tender, como tiende el voto uninominal, a excluir minorías. La cifra repartidora incorpora minorías políticas. Entonces, no sabemos. Todo el sistema de elección está lleno de incógnitas. Se agrega, se quita, se cambia con discrecionalidad en el jurado y no sabemos qué produce. Y lo que produce, finalmente, es que cada región es un universo de actores políticos, un universo de dinámicas de decisión. En Ancash hay un sistema de decisión
diferente con 24 regidores, 24 consejeros, diferente que en Piura con 8 consejeros, o que, no sé, Cusco con 8, 12 listas, ¿no es cierto? Entonces, cada región es un universo, es un mundo, y lo que evoca esto es que tenemos un espacio altamente fragmentado, donde lo nacional se pierde, cada región tiene su dinámica. Además, los partidos políticos no ganan nacionales, no ganan las elecciones regionales, ganan los movimientos regionales, pero los movimientos regionales, como bien se ha dicho, están prohibidos o están impedidos de formar partido, de aliarse y formar partidos nacionales. Por lo tanto, no hay nexos entre quienes tienen la experiencia de la gestión regional y quienes toman las decisiones en el Congreso. Las decisiones que se toman en el Congreso no tienen nada que ver con la experiencia que se están teniendo de gestión, de representación en las regiones. Por ejemplo, esto de eliminar la reelección de presidente regional, para mí que es nada más un discurso a Acuña, porque que no va a ser otra vez presidente regional, porque no hay casi reelección de presidentes regionales, ¿no? El problema, yo creo, ya para terminar, el problema creo es que este proceso de descentralización con tantas marchas y contramarchas, confuso, discrecional, etcétera, es así porque no es proyecto de nadie con poder en el Perú. Ni las grandes empresas les interesa la descentralización, ni a los partidos políticos que tienen un monopolio nacional que creo que no se merecen, les interesa que se consoliden liderazgos o partidos regionales. Solo termino para decir que yo sí, hay muchos cambios que se podrían hacer en la legislación, solamente menciono el hecho de que podríamos probar qué pasa si se permite que alianzas de movimientos regionales presenten candidatos al Congreso, a listas de Congreso, porque eso, además de que vincularía un poco más lo que pasa en la región con lo que pasa en el país o con lo que se decide a nivel nacional, creo que le daría a los movimientos regionales más aire, más, o sea, un movimiento regional, Paula tiene razón, llega a la presidencia, 3 veces presidente César Villanueva, el movimiento regional después desaparece, pero es que no hay cómo crecer, no hay mayores niveles, tiene un techo muy rápido. Quizás si se amplía el techo y se amplía el territorio, empecemos a tener movimientos que no solo son departamentales, sino regionales. En fin, creo que esta elección, no es que sí trae mucho, no trae mucho de nuevo, pero nos reafirma en el problema de que tenemos un proceso realmente muy confuso, muy discrecional y que en el que se juega las condiciones de desarrollo de 2/3 del país. Bien, muchas gracias. Felicitaciones porque han sido muy prolijas con el tiempo. No he tenido que tirarles nada como en otros eventos. La gente ya me conoce que ando tirando cosas. Bueno, a ver si Javier está a la altura y también respeta el tiempo. Hemos tenido hasta ahora entonces una primera presentación con datos y con algunas conclusiones sobre la dinámica con una mirada un poco más nacional por parte de Paula, y luego María Isabel nos ha metido en esa realidad tan compleja que es cada una de estos departamentos o mal llamados regiones y las reglas electorales y las preguntas interesantes que nos deja. Bueno, Javier, a ver por qué caminos nos llevas con tantos datos y tantas preguntas y tantas cuestiones que se cruzan. Gracias por la invitación, además, ¿no? No voy a dar un dato más porque deben estar también, como yo, llenos de datos en la cabeza, ¿no? Pero lo mío van a ser algunas reflexiones más, mirando lo que la coyuntura, pero también un poco de historia, ¿no? Lo primero que pensaba, justamente a partir de la afirmación final de Marisa, es que efectivamente tenemos un diseño regional de gobierno que ha cambiado mucho, que empezó siendo una suerte de símil del gobierno municipal,
con un alcalde, ya el presidente no preside el consejo, ahora es el consejero delegado, ¿no? Pero originalmente votábamos en la misma lista por presidente regional y luego con las reformas del 2010 el modelo pasa de ser una suerte de mala copia del modelo municipal y se convierte en una mala copia del Ejecutivo Nacional. Eso es un dato que hay que tomar en cuenta, o sea, la forma en que se elige, ¿no? Entonces, claro, ahora sí se asemeja más a un congreso, aunque hayan todas estas desproporciones que ha señalado Marisa, pero cuando elegimos el 2002 y el 2006, era igual al proceso de elección de alcalde con consejo municipal, ¿no? Incluso con el tema de la mayoría, ¿no? Y entonces, ese es un primer punto, ¿no? Y eso ha pasado en un lapso, es el cuarto proceso regional, y ahora se ha introducido un nuevo cambio que es el de la no reelección para el quinto. Es decir, el sistema está cambiando constantemente y eso es un problema serio. La fragmentación, la dispersión, no necesariamente, porque si uno revisa el proceso electoral municipal desde 1980 hasta el 2014, que además hay que decir que es el proceso de elecciones sucesivas democráticas más largo de la historia de la República del Perú, ¿no? O sea, son 34 años, creo que son 10 procesos electorales, no interrumpidos ni siquiera por Fujimori. Cuando uno ve, también hay dispersión, fragmentación, y entonces que no se explica necesariamente, aunque han habido reformas a la ley municipal, no necesariamente tiene que ver con el diseño, sino que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, que es una crisis que ya casi uno no diría que es una crisis, porque es el estado natural de los partidos. O sea, y yo pensaba cuando veía al público, bastante joven, digamos, porque estamos en una universidad, ¿no? Hace 25 años, si hubiese habido en esta misma sala un debate o un panel sobre este tema, hubiésemos mencionado a 4 partidos políticos y punto, en todas las elecciones municipales, desde el 80, 83, 86, inclusive el 89, con la excepción de Lima, que fue la elección de Belmo, e incluso el 93, los partidos nacionales siguen siendo los que ganan en su mayoría las elecciones municipales. Se produce un quiebre el año 95 por diferentes razones que no voy a entrar a explicar, pero lo que uno ve es que finalmente es la crisis de los partidos políticos en buena medida lo que explica esta fragmentación y esta dispersión. Pero a eso hay que sumarle otro tema que me parece que es central y que no se ha mencionado y por eso lo traigo, que es el crecimiento económico. O sea, estamos en un contexto donde estos gobiernos regionales no surgen en un periodo de escasez, al contrario, surgen en un periodo de bonanza y en algunas regiones, ¿no? En algunas regiones de gran cantidad de recursos, muchas veces son para pagar planilla nomás, pero en otros casos, como el canon, para construir gran obra pública, ¿no? Y además no solamente de recursos a disposición de los gobiernos regionales, sino de una gran cantidad de recursos privados en las regiones, de la economía formal y de la economía informal o ilegal. Y entonces, cuando uno ve la dispersión, en el caso de Tumbes y Tacna, la única explicación que uno puede encontrar, ¿no?, es que son frontera, y donde básicamente el eje de la economía, la diferencia es que en un caso hay minería y en el otro no, es básicamente el contrabando, es el gran comercio. Y cuando uno ve a los candidatos que postulan, el caso de Tumbes no lo conozco tanto, pero en el caso de Tacna, básicamente son gente dedicada a la actividad comercial. Entonces, no ocurre lo mismo en fronteras de la Amazonía por otras razones, o en fronteras de la sierra, que podría ser el caso de Puno, aunque podría asemejarse, pero creo que hay otras razones adicionales, ¿no? Pero creo que el boom económico, el crecimiento económico, tiene que ser incluido en este análisis para poder entender mejor estos procesos que estamos viviendo. Entonces es un proceso de regionalización trunca, con un diseño institucional fallido, ¿no?, en un contexto de crecimiento económico y con crisis de partidos nacionales. Eso produce estos mapas y además con una incapacidad de los organismos electorales y del Congreso para hacer reformas
que ordenen en algún sentido, ¿no?, a estos gobiernos regionales. Lo que tenemos son reformas sueltas. Lo de las cuotas que acaba de expresar Marisa, ¿no?, es una expresión de eso. Lo de la no reelección es otra expresión de eso, ¿no? Entonces, me parece que ese es ese es el contexto, digamos, macro. Y entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué cosa va a pasar ahora que estamos en un contexto de desaceleración económica? ¿No? Esto va a continuar, las tendencias van a ser así, o sea, la crisis de los partidos va a ser más fuerte y vamos a seguir en esta dinámica, o eso va a cambiar las dinámicas políticas regionales. Ese es un primer punto. Ahora, lo segundo, a mí Paula me pidió que hable de Cajamarca y voy a hablar de Cajamarca porque me parece importante. Yo diría que solo habían 2 elecciones donde se jugaban políticas públicas nacionales, en 2 regiones donde se jugaban políticas públicas nacionales y donde se debatieron además esas políticas. Las únicas 2 regiones que han discutido cuál es su camino al desarrollo o algo así por lo menos han sido Cajamarca y Madre de Dios. Y en Cajamarca y Madre de Dios, donde no han habido tantos candidatos además, y en Cajamarca además han habido solo 8, ¿no?, la discusión sobre la política, no solo de gobierno, sino de Estado sobre minería, ¿no?, tuvo como principal ausente a digamos, al partido de gobierno, que no participa en los procesos electorales, que es otra característica del sistema peruano, ¿no? El partido de gobierno no compite en las elecciones subnacionales, ¿no? Eso es un primer punto en relación a Cajamarca, pero también vale para Madre de Dios, donde va a haber segunda vuelta, o ya ganó, sí, va a haber segunda vuelta entre 2 candidatos que representan al sector minero informal, ¿no? Uno más menos radical que el otro, ¿no? Y en el caso de Cajamarca gana Gregorio Santos. Ahora, es bien interesante que la polarización política y el debate político en Cajamarca, que ha sido un debate sobre minería con agricultura o minería versus agricultura, pero se ha dado, y no se ha dado solo en la elección, sino en los últimos 4 años, ¿no?, en foros, en eventos de todo tipo, con académicos, think tanks, todo el mundo ha ido a Cajamarca a debatir, ¿no? Lo interesante de esta elección es que además, si uno revisa las hojas de vida de los candidatos y las compara con otras hojas de vida de otros candidatos, es la región que tenía, en promedio, más políticos profesionales, con experiencia en sector público, sea como congresistas, ministros o otros cargos, o presidentes regionales compitiendo. Y eso también es interesante, porque, digamos, el conflicto conga, al no ser resuelto en las mesas de diálogo, que todas se fueron frustrando una tras otra, ¿no?, y tampoco en la protesta, termina siendo resuelto en el proceso electoral, ¿no?, con la ausencia del gobierno nacional. Y ahí hay algo más que quiero añadir sobre Cajamarca, me parece un caso que hay que estudiar, ¿no? Y ojalá sean estudios. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados, ¿no?, o sea, el movimiento que lidera Gregorio Santos, que además está preso, ¿no?, es un candidato que gana estando preso, ¿no?, no solamente logra esta mayoría abrumadora, sino que, digamos, se enfrenta a 2 movimientos que representaban, entre comillas, básicamente lo mismo. El fujimorismo rural y el fujimorismo urbano, ¿no? Lo más interesante a nivel distrital es que, si bien el MAS gana en aproximadamente 32 distritos, el movimiento liderado por Absalón Vázquez, que queda en tercer lugar, logra aproximadamente 27 o 28 distritos, ¿no? Pero no tiene el respaldo de la capital, que es donde gana el otro candidato del fujimorismo, ¿no? Y esto de nuevo, ¿no?, expresa esta diferencia entre la elección regional, provincial y distrital, ¿no?, con candidatos que uno podía decir, desde Lima uno decía, pero bueno, son lo mismo, total, son fujimoristas, pero no, había un fujimorismo abiertamente prominero, y había otro fujimorismo que era básicamente agrarista, prominero en el fondo, pero que no mencionaba la palabra conflicto ni minería, que era el de Absalón Vázquez, con una agenda rural dirigida a los minifundistas cajamarquinos, que es
una porción significativa del electorado, ¿no? Y bueno, entonces, ha sido uno de los procesos, o sea, ha sido el proceso más político de todos los que hemos tenido en esta elección. O sea, con un debate de fondo sobre el desarrollo. Sin embargo, desde Lima, prácticamente han acusado a los cajamarquinos de ser, pues, no sé, antisistema. Cuando ha sido una de las elecciones, esa ha sido la elección más política de todas las que hemos tenido, ¿no? Y me parecía que valía la pena ponerla sobre la mesa. Otro tema que me parece importante, el tema de la reelección. Yo creo que si no se hubiesen producido las denuncias en relación al caso de Ancash y una suerte de ofensiva mediática contra los presidentes regionales y contra la descentralización, pero sobre todo contra los presidentes regionales, ¿no? Y además no se hubiese producido la detención de varios de ellos, es probable que más presidentes regionales hubiesen postulado a la reelección. Y quizás hubiésemos tenido más reelecciones. Todo esto está en el terreno de lo probable, pero surgió en pleno proceso un ánimo antirreeleccionista, que es lo que hace que se replieguen varios presidentes regionales, ¿no? Además de conflictos internos en las regiones que ya habían ocurrido en anteriores elecciones. Pero hemos tenido en un país donde la reelección no es la práctica más habitual, además ha habido un clima antirreelección, ¿no? Y esto me parece que, o sea, son factores que no son estructurales, pero que si un actor en un determinado momento de la campaña introduce una campaña de este tipo, puede, pues, hacer que desincentivar a los presidentes que podían aspirar a la reelección a postular. Otro punto que quería señalar, ¿no?, que tiene que ver, es curioso porque casi no se han mencionado nombres de partidos políticos nacionales en esta reunión, ¿no? Pero otra cosa, cuando uno revisa a cuál de los partidos políticos nacionales le va mejor en el proceso, es Alianza para el Progreso. Pero le va mejor, es una cosa, quizás una afirmación muy ligera, porque casi le va igual que en la anterior elección. Y lo que uno encuentra es que básicamente al partido político nacional que le va mejor en esta elección, que es Alianza para el Progreso, es y sigue siendo, a pesar de que es un partido nacional, sigue siendo un partido regional. Porque de las 17 provincias que gana, 16 están en el norte. Y en general a los partidos nacionales les va mejor en el norte. Pero cuando uno revisa de nuevo las hojas de vida de los candidatos de los partidos nacionales, en realidad casi todos terminan siendo independientes, ¿no? Otro aspecto que me parecía importante señalar, ya para pasar a un tema que no se ha mencionado, pero es a cómo se está haciendo política electoral, ¿no? Se habla mucho de los partidos empresa, de los partidos franquicia, ¿no? Pero lo que uno encuentra es que los procesos electorales a lo que más se asemejan, ¿ya?, es a una licitación pública. Es decir, la manera en que los candidatos enfrentan un proceso electoral en el Perú es la manera como cualquier empresa enfrenta una licitación pública, ¿no? Y todo el mundo sabe en el Perú que una licitación pública, para poder ser ganada, requiere de violar todas las veces que se pueda la ley. Pero además, no solamente eso, sino que no se termina en el momento en que se abren los sobres, que sería el momento de la elección. Y es probable que tengamos varios procesos de vacancia promovidos y de revocatoria promovidos por los derrotados, ¿no? Pero esa es la dinámica, así está funcionando la dinámica política regional en el Perú y también la municipal, ¿no? Entonces no se reconoce la legitimidad del resultado, y eso a nivel local, rural, y ahora también acá en Pucusana, ya no solamente no se reconoce, sino que se queman las ánforas, ¿no? Entonces estamos en ese nivel hemos llegado a ese punto, y uno cuando ve las tendencias de violencia electoral ve que van aumentando porque no se considera legítimo el resultado. Menciono un ejemplo ahorita, lo que está ocurriendo en Cusco.
el candidato que ha ganado en primera vuelta, que es Benicio Ríos, con 25%, acaba de ser sentenciado a 4 años de prisión por delito de peculado, por un delito que comete siendo alcalde hace varios años. Entonces, su vicepresidente es quien asume la candidatura, aunque él sigue haciendo campaña, además, porque así funciona el país. Pero el que queda segundo, como ustedes han visto en los datos que presentó Paula, saca 10.9%. Entonces, un amplio sector de Cusco dice, acá no puede haber segunda vuelta, y entonces estamos ahora en una campaña en Cusco por el voto nulo, que probablemente no tenga efectos, pero lo más probable es que haya un alto voto nulo y tengamos un presidente elegido en segunda vuelta con una muy escasa legitimidad, más allá de que las reglas digan que fue elegido bajo lo que manda la ley, ¿no? Eso ya ocurrió en Puno cuando, en un caso diferente, Mauricio Rodríguez en el proceso del 2010 gana en segunda vuelta después de haber logrado, si no me equivoco, el 15% en la primera. Y entonces muchos actores políticos y sociales no le reconocían la legitimidad del presidente porque decían, solo representa el 15%, porque el otro es producto de una alianza para derrotar a un determinado candidato. Entonces, claro, ahora lo que se está diciendo es, hay que hacer se pueden hacer reformas, pero la pregunta es qué tipo de reformas tenemos que hacer, porque no podemos estar cambiando permanentemente las reglas de juego. Entonces, una tercera idea que yo quería plantear, y ahí me quiero quedar, ¿no? Porque hay otras cosas que ya se han dicho y no quiero repetirlas. Creo que Marisa lo llegó a señalar, pero es lo que nos dejan los mapas electorales y los resultados es el gobierno, o sea, la gestión gubernamental en el Perú, ¿no? La coordinación intergubernamental en un contexto como el que se ha descrito se hace casi imposible, ¿no? Porque no hay vínculo entre el Partido Nacional, el que gobierna, la representación congresal, el presidente regional, el ejecutivo regional, el consejo regional, la alcaldía provincial y la alcaldía distrital. En algunas regiones menos, en otras más, pero en general la posibilidad de la gestión misma se vuelve un asunto muy complejo. Y más complejo todavía porque tenemos el factor de unas elecciones generales que están a puertas. Entonces son presidentes y alcaldes que empiezan su mandato en vísperas de un proceso electoral, ¿no? Donde se van a generar otras polarizaciones que van a afectar a la gestión. Entonces, esto sumado a la renovación, probablemente en casi todas las regiones, de los principales cargos de confianza a partir del 1 de enero, porque casi no hay reelección, ¿no? Genera o sea, a eso se suma la dificultad para gestionar, ¿no?, de parte de los nuevos gobiernos regionales y locales, que probablemente, por la manera en que se construyen estos movimientos regionales, en buena parte de los casos, va a pagar favores de campaña repartiendo gerencias a sus allegados, ¿no? Un caso extremo de esto es el caso de Ayacucho, donde en un periodo de 4 años hemos tenido 10 gerentes generales. Y cada vez que se cambia el gerente general, se cambia a todos los gerentes. Y cuando uno logra entender por qué ocurre, es porque se están pagando favores de campaña a diferentes redes, allegados, etcétera, etcétera. Entonces, esto complica más todavía el panorama, ¿no? Y ya termino, porque se me había ido esta idea. Y lo último es que el panel se llamaba La disputa por el poder, y lo que uno encuentra es que, a pesar que uno ve que existen efectivamente poderes regionales y locales, siguen siendo poderes muy débiles, muy vulnerables. Así estén incluso vinculados a economías ilegales, son muy vulnerables, con muy poca capacidad de concentrar poder. Y el caso de Álvarez, que ha sido el más comentado, ¿no?,
lo que uno ve es que cuando el Estado, ¿no?, cuando el gobierno decidió actuar, simplemente desmontaron buena parte del aparato. El problema es que no se ha reconstruido el aparato, y entonces Ancash está en una crisis institucional muy grave, ¿no? Pero lo que tenemos, como digo, son poderes muy débiles o basados, como lo dijo Paula, en caudillos o en líderes, ¿no?, que pueden en un determinado momento representar a la región o durante varios, el caso de Guillén en Arequipa y Chocano en Tacna, son líderes que han representado durante 2 décadas y 3 décadas, ¿no? Y luego, simplemente cuando se retiran, no hay nada, no queda nada. Eso es lo más impresionante y expresa estas debilidades y este poder fragmentado. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, luego de esta mirada de Javier, donde puso el énfasis más en lo histórico y en la lectura de la coyuntura más política, vamos a... les agradecemos las preguntas que nos están haciendo llegar. Leo primero las 3 preguntas que nos llegaron para los 3 expositores y después hay otras 3 específicamente dirigidas a Javier y les damos algunos minutos a cada uno para contestar. La primera pregunta general es: ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los movimientos regionales para consolidarse? ¿Cuál es el rol del voluntarismo de formar organizaciones de ciertos líderes versus las reglas que no permiten que pasen a la competencia nacional? Otra pregunta es: ¿por qué no hay mujeres en presidencias regionales, políticas para las mujeres? Y tercera es: ¿de qué manera el narcotráfico y la minería ilegal están ocupando sectores del Estado? ¿Cómo se establecen las redes sociales en torno al poder en las regiones, pensando en estas actividades económicas ilegales? Estas son las 3 preguntas que les vamos a pedir a los 3. Y luego, Javier, cuando te toque responder a ti, si quieres, te hacemos las 3 preguntitas. Empezaríamos, si quieren, de aquí para allá. María Isabel, gracias. Unos 5 minutos cada uno, ¿está bien? 5 a 6 minutos. A ver, quiero empezar por lo último, la última pregunta, lo de qué tanto la narcos y minería ilegal están introduciéndose en el Estado. Supongo que la pregunta va por la vía de los propios gobiernos regionales. Tenemos un problema relativamente grave, y es que el tema de la debilidad del sistema de partidos políticos hace, y ahí sigo el razonamiento de Zabaleta, que siempre cito, hace que, digamos, los partidos no sean un espacio, sobre todo en las competencias regionales, no sean un espacio de entrega, de acumulación de un capital político. Los partidos no tienen un capital político. ¿Cuál es el principal capital político de los partidos? Son los militantes, ¿no es cierto? Es la militancia. Entonces, hoy en día, Paula mencionó cuál era la forma de inscribirse. Hoy en día hay services, ¿no? Te cobran 2 soles por firma, ya, pues 2 soles 50 si tiene que ser firma verificada, ¿no es cierto? Y te cobran X por presentarte un padrón de militantes de tantos distritos, tantas provincias, ¿no? Son empresas, ya están organizadas con sus patines que levantan firma en el mercado, regalan medio kilo de fideos, en fin. Así se están formando, ¿no es cierto? Entonces, si no hay militancia, no hay este capital, aquello que permite o que permitía a los partidos ganar las elecciones. Ustedes son muy jóvenes, pero yo sí, era cuando, ahora a todo el mundo le pagan el ómnibus para ir al meeting, o sea, los mítines son fiestas con ómnibus pagado. Antes uno iba caminando, porque no había ni ómnibus por la cantidad de gente que había en el centro, y entonces había que bajarse en el micro lejos y caminar, y todos con las banderas. Bueno, era así, ¿no? Ahora no, entonces
si no hay este capital político, no hay esta identidad, no hay esta militancia, lo que funciona como sustituto partidario es la plata, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, para hacer política se necesita más dinero, porque hay alguien que está gastando y eso genera, ¿no es cierto? Paula lo conoce mejor el tema, ¿verdad? Ahora que lo pienso, pero es bien fuerte, o sea, la cantidad de dinero que se involucra en las campañas cuando no hay militancia es enorme. Entonces, ese sustituto partidario, que es el financiamiento privado, ¿no es cierto?, se forma. Entonces, ahí es donde hay los enormes riesgos de plata de narcotráfico, plata de minería ilegal, plata de donde sea. No, vamos, minería ilegal y narcotráfico, pero también plata de corrupción, o sea, grandes empresas constructoras. El municipio distrital de San Marcos recibe 150 millones de soles al año, tiene 7,000 personas. Ahí no voy a mencionar nombres de empresas, pero aquellas que uno ve por todas partes con grandes edificios propios, tienen locales. En el pueblo de San Marcos, 800 personas, bueno, ahora hay como 2,000, ¿no es cierto?, metiendo plata porque van a tener las obras monumentales. Eso financia. Entonces, hay mucho dinero que no es legal, sea porque su origen es ilegal, sea porque está yendo a formas de cierta corrupción de las decisiones públicas. Eso sí está entrando mucho. Hay una pequeña entrada de lo ilegal por voto que es diferente. Si en Madre de Dios va a haber un presidente regional vinculado a la minería ilegal, es porque la gente quiere, porque la minería ilegal en ese lugar encadena o tiene mucho encadenamiento interno, ¿no? Yo me quedaría con esa pregunta y les paso las otras a los demás. Bueno, leemos dos más que venían también para los tres. Para generar un reposicionamiento de los partidos políticos frente a los movimientos regionales a nivel de estructura, ¿deberían dejar el centralismo por una forma de carácter nativo en cada región? Provincial y distrito, provincia y distrito. ¿Se mejorará el sistema de partidos en el país renovando los partidos a través de los movimientos regionales? Paula. Ok. Entonces, de repente para continuar con lo de Marisa, no, digamos, estoy de acuerdo con ella y primero explicar un poco el tema de, digamos, y eso lo vinculo con lo que había dicho Javier, que, digamos, hay esta dinámica de cómo funciona la política en las regiones y en las localidades, que bien ha descrito Marisa ahorita en términos de cuánto está importando cada vez más la plata para sustituir justamente la falta de, con eso empezamos, ¿no?, la falta de partidos políticos o de organizaciones políticas duraderas, con organización, redes de militantes de base, digamos que permanentes, no solamente en épocas electorales. Se necesita cada vez más el dinero. Pero, digamos, la forma en que el dinero está importando cada vez en la campaña no puede ser entendida sin el otro contexto, digamos, que Javier también había recordado, ¿no? Estamos en este contexto de boom económico, ¿no? De boom económico que empieza, sobre todo en las regiones, se empieza a sentir con fuerza, no desde el inicio de los gobiernos regionales, ojo, sino a partir del 2006. Los primeros gobiernos regionales, en realidad los que fueron elegidos del 2002 al 2005, de verdad no tuvieron mucha plata porque el boom del canon y el boom fiscal, digamos, la economía empieza a crecer y, digamos, parte, digamos, de las transferencias empiezan a crecer desde el 2006. Entonces, esta dinámica política se tiene que entender en ese contexto de crecimiento económico. Desde mi lectura, ¿qué es lo que hace? Porque eso lo vinculo con mi comentario final, ¿no? Digamos, que hice en la exposición. ¿Qué es lo que yo veo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que se ha dinamizado mucho con este crecimiento de la economía es que cada vez hay mucho más oportunidades para hacer negocios, ¿no es cierto? Estamos con el discurso además público y, digamos, a nivel nacional del emprendedurismo, ¿no es cierto? Hay que hacer negocios, pero no somos emprendedores, ¿no? Pero lamentablemente lo que ha cambiado más en las regiones y también en Lima, ojo, digamos, porque esto, digamos, estamos hablando de las regiones, pero también perfectamente puede ser generalizado en la forma como funciona la política local en Lima y cómo funciona también la política a nivel nacional en muchos casos, ¿no? Bueno, lo que ha cambiado mucho es la sociedad, ¿no? O sea, lo que hay es mucha iniciativa y muchas oportunidades de negocio, pero no todas estas formas de negocio son lícitos, ¿no es
cierta. Entonces hay mucho, digamos, de estas formas de aprovechar nuevas oportunidades de negocio que, como dice Marisa, eso es lo que quería decir, digamos, no pasan siempre por el emprendedurismo bien entendido en el sentido de aprovechar y hacer un negocio, una empresa formal, dentro de la ley, ¿no? Respetando los derechos laborales, sino que muchas de estas oportunidades se presentan como la oportunidad de hacer más plata, ¿no? Entonces, entra sí el narcotráfico, digamos, y la pregunta era por el narcotráfico, minería ilegal, y unas formas, digamos, evidentemente delictivas, ilegales de hacer dinero, sí, pero también es, como decía Marisa, muchos otros que se conectan con la política como este boom de recursos es importante, es una oportunidad de negocio que, como las municipalidades y los gobiernos regionales también están recibiendo más plata, como decía Marisa, las empresas, digamos, de diferente tamaño, porque también hay muchas nuevas empresas que están surgiendo en las regiones, parte del cambio importante de estos últimos años es un cambio importante del sector empresarial con emergentes, ¿no? Nuevos empresarios, que en muchos casos empiezan, bueno, negocios lícitos, pero también muchos acompañados sobre todo estos temas de construcción y los que proveen servicios y, digamos, por ejemplo, materiales de oficina, digamos, muchas cosas en las municipalidades se vuelven un negocio, ¿no? Y esto, digamos, sí genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el dinero importa cada vez más para hacer una campaña. Cada vez cuesta más pagar, digamos, propaganda, hacer televisión, comprar participación en eventos de campaña, clientelismo para llenar plazas, ¿no? Digamos, todo lo que hay. Pero para esto, la gente, como decía Marisa, en la campaña empieza a aportar a todos estos candidatos improvisados y esto se cobra luego, digamos, con el diezmo cuando ya se gobierna, ¿no? Entonces hay esta suerte de círculo de inestabilidad, improvisación de la política, cortoplacismo, falta de organización que se vincula con la corrupción, ¿no? Y también un manejo muy, por no decir, no ilegal en muchos casos, pero también muy informal de la economía, ¿no? Entonces hay mucho que sí estoy de acuerdo está detrás. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es todo este shock, ¿no es cierto?, que viene del boom de precios, del precio internacional del petróleo, que es de los minerales, del oro, de muchas cosas que han subido, y mucha gente dispuesta a organizar negocios y cada vez más, no solamente, digamos, dejar de pagar impuestos o hacer un acto corrupto, sino incluso lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Empezar a usar la coacción, la amenaza, los pagos de cupos en los sindicatos, ¿no? Extorsiones, incluso sicariato, digamos, cualquier forma, digamos, que tiene que ver con no aceptar la ley, no aceptar las regulaciones, no hacer lo que yo me doy la gana. Ese es un emprendedurismo entendido en el sentido de yo hago lo que me da la gana. En este contexto en el que todos queremos hacer lo que nos da la gana, el Estado peruano, que siempre ha sido débil, no ha hecho nada. Digamos, no es que haya empeorado, pero, digamos, un Estado, una institucionalidad estatal que ya era débil, un sistema judicial y administración de justicia que ya hacía aguas, se ha visto cooptado y, digamos, por todos estos nuevos intereses sociales que lo han permeado, ¿no? Entonces, no podemos entender este manejo de la política local, regional y nacional sin entender también este cambio, como decía Javier, de contexto, ¿no? Que tiene que ver con la economía, pero también con el Estado, ¿no? También con la falta, digamos, de lo que no se está haciendo a nivel de control, supervisión y fiscalización a nivel del Estado nacional, ¿no? Les quería decir eso. Las mujeres, ¿por qué hay obstáculos frente a las mujeres? Digamos, legalmente no lo hay, ¿no? Hay una ley de cuotas que, digamos, pide que por lo menos hay un 30% mínimo de participación de mujeres en listas y, digamos, en principio no la hay, ¿no? Ahora hay muchos trucos, digamos, de la forma en que los movimientos políticos y partidos hacen para cumplir con la cuota. Entonces, normalmente tú tienes que tener por lo menos el 30% de tu lista, por ejemplo, de candidatos a regidores tienen que ser mujeres. Pero ¿qué suele pasar? Que suelen colocar a las mujeres en los últimos lugares de la lista. Entonces, como la definición del voto, finalmente la distribución del voto se da de forma proporcional, los que normalmente entran a ser regidores son los primeros en las listas, ¿no? Entonces, digamos, las mujeres se quedan subrepresentadas. Pero a nivel de candidaturas a la presidencia, no, ahí depende de alcalde o alcaldesa, eso depende ya de la persona, ¿no? Entonces, en realidad no hay movimientos políticos, ¿no? Digamos, en realidad hay candidaturas. Entonces, depende un poco por el lado de por qué las mujeres no se presentan más a candidaturas y en el caso de cuando se presentan, por qué no las eligen, ¿no? Entonces, ahí hay una explicación y en por qué no se presentan. En los últimos años vemos también con preocupación
estudios que se han ido publicando sobre lo difícil que es hacer política a nivel local si eres mujer, ¿no? Temas de amenazas, acoso sexual, ¿no? De, abuso de las autoridades, por ejemplo, regidoras de oposición que quieren fiscalizar al alcalde y el alcalde las amenaza, las golpea, ¿no? Las grita, las humilla públicamente, ¿no? Entonces hay todo un tema, del tema de género y de participación que tiene que ver con el arraigado machismo en nuestra sociedad, ¿no? Ha habido, por lo menos yo me acuerdo de una presidenta regional que fue Cristala Constantinides en Moquegua, no en esta, sino antes, ¿no? Que creo que ha sido la única mujer, ¿no? Y en alcaldesas provinciales también ha habido algunas pocas. Lo malo, digamos, que eso ya es un poco polémico, ¿no? Es algunas de las que se han elegido, por lo menos estas últimas gestiones, sus gestiones por diferentes razones no han sido de las más exitosas o no se han visto como públicamente como las más exitosas. Ha pasado con Susana Villarán en Lima y también, por ejemplo, con Ruy Rodríguez de Aguilar en Piura, ¿no? Entonces, parte de lo que nos deja también es qué tanto eso va a afectar la posibilidad de que los votantes decidan, votar en una siguiente vez por mujeres, ¿no? Y para terminar, las preguntas que tienen que ver con partidos y movimientos y qué es esto. Yo creo que ahí hay un problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo hacemos para formar partidos políticos más fuertes? ¿O cómo hacemos para que los movimientos regionales sean más fuertes? Tenemos un problema, creo, de fondo, que es ya más de tipo estructural, que es como decía Javier, ¿no? Hablamos de una crisis de partidos, pero en realidad no es una crisis, sino que ya es permanente. Ya hemos empezado a hacer política funcionando así. Y los políticos hacen política así, ganan así, gobiernan así, y no lo ven como un problema. Formar organizaciones se ve como algo costoso, porque significa que hay una organización que te esté fiscalizando, que te reste libertad, ¿no? Porque tú tienes que rendirle cuentas a su organización. Entonces, de por sí no hay muchos incentivos y se han acostumbrado, como decía Marisa, a hacer política con sustitutos de los partidos, ¿no? Comprando firmas para los padrones, comprando participación, comprando a la gente que va a ir a poner pintas, etcétera, ¿no? Hay otras formas de suplir esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para consolidarse? Si son simplemente un tema que depende de la voluntad de los políticos locales o si son las reglas que no se los permiten. Yo más bien aquí creo que, que estamos ante un problema que no creo que esté en las reglas ni que se solucione solamente con las reglas, ¿no? O sea, lo que vemos más bien es que los candidatos se van adaptando todo el tiempo a los cambios de reglas. Más bien lo que ha dicho Javier es cierto, las reglas se cambian todo el tiempo y todo el tiempo creemos que cambiando una ley, por ejemplo, si cambiamos y decimos ya no hay reelección, se va a solucionar el problema de la corrupción, ¿no? Y creemos que, cambiando las leyes solucionamos los problemas, cuando en realidad muchas veces los actores se adaptan, no cambian sus objetivos y simplemente se adaptan, se modifican su comportamiento, pero la lógica política sigue siendo la misma. Entonces, estamos en un momento, en un clima de época que es difícil, formar partido y en que los actores no quieren, porque hay esta tendencia al protagonismo, al personalismo, aunque justamente estos caudillos de los que hablaba Javier, que hablaba yo, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional, que están años en el poder, pero no les interesa formar organizaciones, cuadros que lo sucedan, ¿no? Porque formar cuadros, organizaciones supone que yo, persona, voy a tener menos protagonismo, ¿no? Yo, persona, voy a tener que figurar menos, ¿no? Entonces, piensen también a nivel nacional, ¿no? O sea, Alan García, hoy la discusión de qué va a ser el Gana Perú sin Humala y Nadine que quiere guardar su candidatura, cuáles son los cuadros que los partidos que existen están formando, ¿no? Hay un tema ahí, yo creo que tiene que ver con, en muchos casos más de voluntad y de dificultad para coordinar, para ponerse de acuerdo y que las alianzas que se forman sean duraderas, ¿no? Muchas veces lo que termina pasando es que los políticos se juntan para una elección y de ahí se pelean al toque, se disuelven o se pelean. Es muy, muy difícil, por ejemplo, mantenerse unidos durante un gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil, y yo creo que va a seguir siendo difícil porque mientras que no haya identidades, ideas comunes o grandes conflictos, polarizaciones que sean lo que unan, agentes en contra de algo, va a ser difícil que en este contexto de pragmatismo grande, donde la plata importa más, donde muchos de los que postulan no postulan, postulan más pensando en los negocios que van a hacer cuando estén y después de que salgan del gobierno, es difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero estamos en un clima en el cual es difícil y no creo que pensando en que cambiando las reglas vamos a solucionar el problema. Sí podríamos modificar y hacer algunas cosas menos perversas, pero hay que ser bien responsables porque
digamos, muchas veces se terminan cambiando y cambiando las reglas sin medir las consecuencias de que va a tener, y eso puede ir generando, empeorando los problemas. Porque ¿a qué se acostumbran los actores? A que las reglas cambian todo el tiempo. Las reglas siempre van a cambiar. Entonces, ¿para qué me voy a organizar y todo si todo el tiempo van a estar cambiando las reglas? ¿No? Ok, ahí terminaría. Bueno, qué panorama tan desolador. A ver si Javier nos da una lucecita de esperanza con... Al final creo que dedicarse a la ciencia política es una profesión de riesgo. Bueno, Javier, te leo las 4 preguntas que han llegado directamente para ti. Y la primera es, ¿qué tan perjudicial crees que es la relación entre dinero ilegal proveniente del narcotráfico y las campañas electorales regionales y a su vez las gestiones de los gobiernos regionales? ¿Considerarías la opción de una segunda vuelta en elecciones municipales a fin de evitar los conflictos sociales y propiciar la legitimidad de las autoridades? A nivel de Lima Metropolitana, ¿cree usted que el partido que más perdió fue el PPC afectado post-revocatoria o cree que en el análisis distrital le fue bien? ¿Cuál es el resultado, según usted, de la resolución del conflicto Conga en las elecciones en Cajamarca? Bien, una pregunta muy general y otras 3 bien precisas. A ver, quería hacer un comentario sobre lo de las mujeres, ¿no? Agregando lo que decía Paula. La evaluación que se hace de la gestión o de la participación política de mujeres tiene como, o sea, le aplicamos criterios distintos a los hombres que a las mujeres. Y se espera que las mujeres sean más honestas, más eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, se le mide con un estándar más alto que el que se le mide a los políticos. Y eso me parece que es clarísimo en cualquier mujer. O sea, no voy a mencionar ningún nombre, pero tienen congresistas, alcaldesas, políticas, y cuando uno ve cómo se les ha medido, ¿no?, la valla ha sido bien distinta, ¿no? Y esto tiene que ver con el machismo instalado en nuestra sociedad, pues, y que no ha cambiado mucho. Ahora, bueno, la pregunta del dinero, la gestión. La pregunta que uno se hace es, ¿un narco necesita el gobierno regional? Yo creo que no. ¿Los mineros informales que se están peleando con el gobierno necesitan un gobierno regional? Sí, porque controlan la Dirección Regional de Minería. Pero eso no quiere decir que en todas las regiones donde hay mineros informales han ganado. Solamente en Madre de Dios, donde el eje de la economía es la minería informal. En Puno lanzaron candidatos y les fue muy mal, porque el peso que tiene la minería es menor a otras actividades y hay otros componentes en la decisión de los electores puneños que, bueno, no voy a mencionar, ¿no? Pero yo, de verdad, lo que veo es que el perfil de la mayoría de los candidatos es gente que entra a hacer negocios. Eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, son políticos que entran a hacer negocios, ¿no? Algunos con aspiraciones mayores y por eso luego postulan al Congreso, en fin. Pero cuando están en el Congreso siguen haciendo negocios. Esa es la lógica. Y todos se pelean por estar en la Comisión de Energía y Minas o en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y eso no es gratuito, ¿no? Y ahí no es plata de dinero ilegal. Estamos hablando de los grandes lobbies de este país, ¿no? Entonces, ahora, el caso de Ucayali, que se acaba el candidato que gana la elección, que tiene la principal votación, es un maderero. ¿Representa los intereses de los madereros? Me parece que no, ¿no? Entonces es un emprendimiento individual de este señor que decide participar en el proceso, ¿no? No necesariamente hay una conexión con un movimiento de madereros que quiere llevar la política en un sentido o en otro, ¿no? Entonces es bien relativo. Ahora, la segunda vuelta municipal no, o sea, miren, las municipalidades del Perú, con los problemas que han habido recientes de violencia, ¿no? Sin embargo, tenemos en la mayoría, ¿no? En la mayoría, los procesos electorales se desarrollan normalmente, ¿no? Entonces, creo que no es necesario, no es imprescindible, aunque sí, pues hay uno podría discutir el tema de cuántas firmas se piden para determinados movimientos, eso podría discutirse más que una segunda vuelta,
Porque como yo decía, en una región donde los dos primeros suman 35%, ¿qué representan? En esta dispersión enorme, ¿no? Al PPC le fue muy mal, ¿no? Creo que no hay más que decir. Creo que es expresión de la crisis interna que espero que terminen de procesar sanamente en el PPC, ¿no? Pero creo que esa ha sido la razón fundamental de la debacle. O sea, es un partido que fue dividido a las elecciones y ha tenido el costo, este costo político, ¿no?, tan fuerte. Sobre Conga, si el conflicto se ha resuelto así, es porque el principal actor, que es el gobierno nacional, ¿no?, decidió que se resolviera así. O sea, porque no tuvo la capacidad de crear condiciones para que se resuelva de otra manera. Y entonces ese proyecto está sepultado, por más que digan que van a seguir con las lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese proyecto está sepultado, ¿no? Como está sepultada en Madre de Dios la política de formalización, ¿no? Está sepultada, porque las urnas le han dicho al gobierno, ¿saben qué? Su política no va. Igual le han dicho, Conga no va. No le han dicho no a la minería, le han dicho, Conga no va. Lo otro, discutámoslo, como han dicho los mismos líderes del MAS. Y una última cosa sobre los partidos, ¿no? O sea, el tema es, como dice Paula, los partidos nacionales no están interesados en, me parece, realmente, ¿no?, en gobernar las regiones. Y los partidos que están en el gobierno saben que es más fácil negociar con 25 caudillos, ¿no?, aunque puedes tener problemas en un par de regiones, pero es más fácil negociar con 25 caudillos que negociar con caudillos, o sea, líderes de tu propio partido que van a tener aspiraciones luego a otro tipo de cargos, ¿no? O sea, creo que eso es clarísimo, ¿no? Y porque miren, en el estado de precariedad de la descentralización, si dieran una ley que dice están prohibidos los movimientos regionales, no va a pasar nada, porque los caudillos regionales, ¿qué cosa van a hacer? Van a negociar con los partidos nacionales sus candidaturas. Eso es lo que va a pasar. O sea, si quisieran hacer una reforma, podrían decir, le subimos la valla lo suficiente, ya para no excluirlos definitivamente, les vamos a subir la valla, de tal manera que se desincentive su existencia y que vuelvan a acercarse a nosotros para postular en nuestras listas. Porque esos mismos caudillos que ahora se han presentado como movimientos regionales, en la elección del Congreso se van a presentar como candidatos de partidos nacionales. Porque lo que reina, como yo coincido ahí plenamente con Paula, es el pragmatismo, ¿no? Entonces, eso es lo que probablemente pasaría, pero no hay la decisión en los partidos de hacer una reforma de esa magnitud, que es la que necesitarían los partidos. Podemos discutir si eso es mejor o peor, pero no hay esa decisión. Y entonces los proyectos están ahí y hacen este saludo a la bandera de la no reelección. Listo, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos quizás desconsolados, pero bueno, a algunos nos espera un partido de play con el hijo, como es mi caso. Tengo un desafío futbolístico ahora con mi hijo, así que eso me va a levantar un poco el alma luego de estos tres interesantes pero desconsoladores análisis. Bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a los tres.